y hoy hablaremos cómo podemos hablar de Dios, hablando de Él realmente, pero a la vez sabiendo que ese hablar no es un hablar que lo identifica tal como es, sino que es un lenguaje analógico, como veremos y explicaremos un poquito qué es lo que significa, y también un lenguaje negativo. Cuando hablamos de Dios, hablamos más, decía Santo Tomás, de lo que no es que de lo que es. Y por eso Jesús tantas veces al hablar de Dios, pues ha hablado en parábolas. Por eso hay que ser muy humilde cuando se habla de Dios, porque hay personas que pareciera que al hablar de Dios como que lo poseen. Y en Dios, pues hay que entender también que nunca lo podremos poseer con nuestro lenguaje, pero al hablar, hablamos realmente de Él. ¿Que se puede hablar o no se puede hablar de Dios? Estamos analizando el Catecismo de la Iglesia Católica y será a partir del número 39 hasta el número 43, seguramente después viene el resumen de todo este primer capítulo, y el tema es cómo hablar de Dios. Invoquemos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo hablar de Dios? Entonces, el hablar de Dios, si el conocer de Dios se está refiriendo al hablar de una forma natural, podemos hablar de Dios conociendo o conociéndolo también a través de nuestra razón, y entonces también la Iglesia nos va a decir que sí, se puede hablar de Dios realmente, y eso permite que nosotros podamos también dialogar y hablar con otras personas. ¿Cómo hablar de Dios? Y en el número 39 dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo leemos juntos, por eso lo comparto en esta ocasión: al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. En otras palabras, el hecho de que todos los hombres somos seres racionales, a la hora de hablar, si hablamos de Dios, podemos entendernos con ellos y explicarles también y compartir cómo llegamos a ese conocimiento y de qué manera lo estamos expresando. Y esta convicción también está en la base del diálogo con otras religiones. No solamente nosotros católicos, cristianos, hablamos de Dios. Otras religiones hablan también de Dios, como los musulmanes, como los judíos, ¿verdad? O religiones hindús, hablan de Dios. Entonces eso nos permite entablar un diálogo. Si no pudiésemos hablar de Dios, pues entonces ¿de qué hablaríamos? A la hora habría gente que dice, bueno, a Dios no lo podemos conocer. Y otros dicen, de Dios no podemos hablar. Entonces, de lo que no podemos hablar es mejor callarse. Decía Wittgenstein, después cambió. Pero algunos piensan que no podemos hablar de Dios. La Iglesia está convencida de que sí, y esto es la base del diálogo también, no solamente con otras religiones, sino también con otras ciencias, con la filosofía y con aquellos que no creen en Dios, porque cuando no se cree en Dios te tienen que definir también qué es lo que yo concibo como Dios, para decir si existe en primer lugar o no existe. El número 40 nos está diciendo que cómo es este poder hablar de Dios y de qué se trata, que va ligado a nuestra manera de conocer también a Dios. Nuestro conocimiento de Dios, dice el número 40, es limitado. Por lo tanto, también nuestro lenguaje sobre Dios
es también limitado. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas. Y ahí es cuando nosotros no caemos en la cuenta de esta realidad muchas veces. Cuando hablamos de Dios tenemos que darnos cuenta que en nuestro lenguaje lo que define realmente son las criaturas. Pero no hablamos de Dios. Cuando yo digo que Dios es mi Padre, eso lo voy a explicar después. El concepto de Padre que yo tengo no es el concepto de Dios Padre, es el concepto del Padre humano. Y desde ese concepto de Padre, yo puedo decir Dios es Padre. Y ahí voy entendiendo cómo cuando hablo y digo que Dios es Padre, el primer analogado, o la primera persona a la que me estoy refiriendo, es al Padre humano. Y las características que tiene el Padre humano, entonces cuando yo digo Dios es Padre, como que se las aplico a Dios en lo que es de perfección y de virtud, evidentemente no en los defectos. El problema es que algunos rechazan, por ejemplo, a Dios como Padre porque tienen una experiencia negativa de su Padre, pero es que Dios no es Padre como los padres humanos en su aspecto negativo, sino que la bondad del Padre, el cuidado, el atender a la familia, la presencia, la educación, la autoridad, todo lo que el Padre representa en un aspecto humano, yo puedo después decir si Dios es mi Padre, nos lo dijo Jesús también, ¿verdad? Entonces todo lo que es perfección, todo lo que es virtud en mi Padre, se lo puedo aplicar a Dios, pero Dios no es Padre como los padres humanos, es mucho más de lo que yo me puedo imaginar. En ese sentido, no podemos nombrar a Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sino a partir de las criaturas, y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Cuando yo hablaré de Dios, también hablaré de Dios dentro de mis posibilidades, que algunos no perciben que somos limitados, que cuando hablamos de Dios lo entendemos a nuestra manera, y que a lo mejor estamos usando un mismo lenguaje, pero no percibimos ese lenguaje, esa palabra de la misma manera tú o yo, aunque tenga un lado común y un aspecto común. ¿Y eso a qué es debido? Debido a mi capacidad de entender, debido a mis límites, debido también a mis posibilidades, debido a mi entendimiento, debido a la cultura que tengo, debido a que he leído más y que he leído menos, debido a mi experiencia, cómo mi experiencia me ha enseñado unas cosas y a otro le ha enseñado otro. Entonces cada uno empieza a entender con las mismas palabras dentro de su subjetividad. Hay un elemento común, que es el que permite que nos comuniquemos, todos los seres humanos, ya entre nosotros, ¿verdad? Pero al final cada uno va a tener que contar con su subjetividad para percibirlo a su manera. Esto algunos, a veces, repito, no lo tienen en cuenta y piensan que tal como ellos lo perciben, es tal como es, y eso no es así. Número 41, y lo dice el Catecismo también de la Iglesia Católica, según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Eso significará también que cada uno de nosotros percibe de distinta manera la misma realidad de Dios, debido a nuestro ser único e irrepetible. Pero eso no implica que no haya un sentido que todos podamos comprender, y por eso existe la comunicación, si no sería imposible la comunicación entre nosotros. El número 41 del Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo que todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios. Muy especialmente sabemos el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y las múltiples perfecciones de las criaturas, aquí está haciendo algo importante. Dios es el creador, por lo tanto la creación tiene algo de Dios. El ejemplo lo puse, creo, la semana pasada. Cuando un pintor pinta un cuadro, el cuadro tiene algo del pintor, pero yo no puedo identificar el cuadro o la pintura que ha pintado ese pintor con el pintor mismo, pero sí tiene elementos del pintor. Yo podré referirme al pintor desde un aspecto determinado a partir de su cuadro, ¿ven? Pues lo mismo, Dios ha creado el universo.
Entonces, toda la creación posee una cierta, o nos habla, y eso dice, posee una cierta semejanza con Dios. Pero sí hay alguien que nosotros sabemos que Dios ha creado a su imagen y semejanza, y ese es el ser humano. Las múltiples perfecciones de las criaturas, entonces nosotros ¿cómo podremos conocer a Dios? A través de sus criaturas, a través de las perfecciones de la criatura. ¿Cuáles son las perfecciones? Ligados al ser, su verdad, su bondad, su belleza, es lo que nos va a reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. En nosotros esta perfección se da limitada, pero en Dios la perfección es infinita. Si Dios es el que es el ser, es aquel que refleja la verdad suma, la bondad suma, la belleza suma y el ser, simple e indivisible. Por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas. Podemos decir, por ejemplo, que Dios es justo, a partir de la justicia humana, pero después vamos a entender cómo la justicia de Dios es distinta de la justicia humana. Y así cita el libro de la Sabiduría, capítulo 13, versículo 5, que dice: pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, término este va a ser muy importante, por analogía, a contemplar a su autor. ¿Qué es la analogía? Y ahí se está refiriendo al lenguaje. Un lenguaje, una palabra, puede ser unívoca, puede ser equívoca o puede ser análoga. Hablamos que una palabra es unívoca cuando tiene un solo significado. Por ejemplo, el hidrógeno es hidrógeno, no tiene nada más que un significado. Eso es lo que se llama que es unívoca, tiene solo un significado. Entonces, cuando hablamos de Dios, no hablamos unívocamente, sino que hablamos análogamente. Después vamos a ver que la analogía está en referencia a un predicado de alguien, de quien se predica, o a quien corresponde de una manera primaria esa palabra. Vamos a ver entonces la palabra cuando se habla también de la, dije unívoca, equívoca. ¿Equívoca qué es? Que una palabra tiene varios significados. Por ejemplo, yo puedo, la cura de una persona, estoy significando que una persona se ha curado, ¿verdad? Entonces hablo de cura, pero también puedo hablar de cura para referirse al sacerdote. Esa misma palabra tiene dos significados distintos. Hay muchas palabras y muchos ejemplos que se pueden poner de esta realidad, donde una palabra se puede usar para denotar varios objetos. Tenemos finalmente la analogía. La analogía es como algo que se predica o que corresponde a un objeto determinado. Por ejemplo, un guante corresponde a la mano, ¿no? Un guante es para ponérselo la mano. Un sombrero se pone en la cabeza, es lo que se usa para ponerse en la cabeza, ¿verdad? Pero yo puedo usar este lenguaje analógicamente. Lo puedo usar para referirlo a otra realidad. Por ejemplo, cuando yo hablo de la luz en primer lugar se refiere al sol. Pero también, cuando yo hablo de la luz, puede ser la luz artificial. Al primero que se connota, que se alude a la luz, es al que tiene la luz natural, porque es lo primero que se conoció, ¿verdad? Y a partir de esa luz natural se pudo hacer y se pudo crear también la luz artificial. Entonces, cuando yo enciendo una lámpara, la lámpara ilumina. Pero yo ese concepto de luz, ¿lo he adquirido en primer lugar de la lámpara? No. Lo he adquirido, el ser humano ha adquirido ese concepto de luz en primer lugar del sol, que es el que ilumina todas las cosas, sobre todo en el exterior, cuando se crean cuando uno entra en cuevas o en sitios oscuros, ¿verdad? Para simular esa luz, pues entonces en primer lugar se hizo con el fuego,
ya conocemos la historia, el fuego iluminaba y alumbraba, y entonces se dice que también es luz, es luz. Pero esa luz yo la puedo aplicar también de un modo metafórico, y entonces puedo decir que Jesús es la luz del mundo. ¿Cuál es el primer referente de la luz? El sol. ¿Cuál es el segundo referente de la luz? La luz artificial. ¿Cuál es el tercer referente de la luz? Yo puedo usar esa terminología metafóricamente. Y metafóricamente también yo puedo hablar de que el interior se ha iluminado, el espíritu se ha iluminado con la luz de la verdad, por ejemplo. ¿Ven cómo esa palabra empieza a tener significados aplicables a distintas realidades, pero que ya no es lo mismo la luz del sol que la luz del espíritu, ¿verdad? Donde se clarifica la interioridad, donde se clarifica el bien y el mal, donde se clarifica el conocimiento de Dios, por ejemplo. Ahí está el lenguaje que llamamos analógico, para poder entenderlo mejor. Así, cuando, por ejemplo, nosotros decimos que Dios es justo, ¿cuál es el concepto de justicia que nosotros tenemos? El de la justicia humana, es decir, el de la justicia distributiva. La justicia para nosotros es darle a cada uno lo que le corresponde. Eso sería la justicia humana, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de la justicia divina, tiene algo de esa justicia humana en cuanto que Dios le da a cada uno lo que le corresponde, pero no se aplica desde una ley civil, sino que se aplica desde el ser mismo de Dios. La justicia de Dios va ligada ¿a qué? A su amor, a su compasión, a su misericordia, a su bondad. Así los atributos divinos o las perfecciones divinas se juntan y cada vez que hablamos de Dios y decimos que Dios es justo, no solamente vamos a entender que Dios castiga a los malos y premia a los buenos, sino que su justicia, incluso desde la revelación, sí podemos hablar de una justicia que justifica, que salva, y podemos hablar también que en su justicia entra a formar parte también su amor misericordioso y su perdón, por ejemplo. La justicia de Dios es precisamente darle a cada uno lo que le corresponde, y en este caso, desde el amor a Dios, darle a cada uno lo que corresponde, desde su amor es salvarlo, porque Él quiere que todo el mundo se salve. No sé si me estoy explicando, así vemos cómo el concepto es analógico, no se aplica a Dios, si bien se aplica no de la misma manera. Dios es inmensamente mucho más de lo que pretendemos decir, y a veces hasta al decir algo así tendremos que saber que Dios es mucho más lo que no queremos decir que lo que estamos diciendo. Eso es lo que se llama también la teología negativa, que entra a formar parte de la analogía al referirse a Dios, que es mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y eso es lo que va a explicar en el número 42. En el número 42 dice que Dios trasciende, toda criatura, y es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto. ¿Para qué? Para no confundir a Dios con lo que nosotros estamos diciendo de Dios. Si bien hablamos de Él, no podemos poseerlo en su totalidad, nunca podremos. Por eso no tenemos que confundir cómo nosotros entendemos a Dios de cómo Dios es. Esto te da, el saber esto te da mucha humildad a la hora de hablar de Dios, y a la hora sobre todo de hablar de Dios a los demás, porque cuántas veces personas que incluso no tienen ese conocimiento ni esa experiencia, te hablan de Dios como si lo que ellos dicen es así, punto, y no hay otra manera. Y si tú no piensas como ellos, tú estás equivocado, ellos están en la verdad. Es esa arrogancia del ser humano que pretende muchas veces hablar de Dios pensando que abarca con su lenguaje la totalidad de Dios, y no es así.
Por eso la Iglesia es muy atenta hoy en día, sin negar que Jesús es la verdad y que conocemos la verdad de Jesús y que es verdadero lo que conocemos sobre Jesús, también en el límite de que desconocemos a Dios mucho más que conocerlo. Está por encima así de todo nombre y de todo entendimiento. Lo está diciendo el catecismo, no lo estoy diciendo yo lo explico después, ¿verdad? Pero miren todo lo que voy diciendo, como sale aquí en el catecismo, para que veamos también y seamos también humildes a la hora de hablar de Dios, seamos humildes, ¿verdad? Y que en el fondo uno tiene que llegar a decir, bueno, esto es lo que yo estoy entendiendo hasta ahora, esto es lo que yo estoy comprendiendo, esta es mi experiencia, tal como yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Y a la vez, en el compartir con los demás, pues siempre así vamos aprendiendo cada vez más, vamos adquiriendo más matices, vamos enriqueciéndonos, si somos conscientes de este límite que cada uno de nosotros tenemos. Y así dice él, es preciso pues purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto. ¿Para qué? Para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance. Aquí cita una liturgia bizantina, la anáfora de San Juan Crisóstomo, y fuera de todo alcance con nuestras representaciones humanas. No hay que confundir a Dios con la manera que nosotros tenemos de hablar de Él. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. ¿Significa eso que no podemos hablar de Dios? ¿Significa eso que cuando hablamos de Dios, Dios no es lo que estamos diciendo? Sí lo es, pero no en la manera limitada en la que nosotros lo entendemos y lo expresamos. Es lo que está diciendo el número 42. Y dice así, y ahora el 43 lo va a clarificar, diciendo que al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios en sí mismo, pero sin poder, lo capta. Eso quiere decir que lo que decimos tiene que ver con Dios, pero no pretendas que es lo único, que es mucho más. Estás diciendo mucho más lo que no es que lo que es. Esto siempre es importante. Sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Lo he explicado al nivel de la justicia divina. No tenemos que entender la justicia divina al modo de la justicia humana, que tiene relación con las leyes que se infringen, que no se infringen, que se cumplen, que no se cumplen, y si se cumplen hay premios, si no se cumplen hay castigo. Eso es la justicia humana. Pero sabemos que la justicia divina es distinta, tiene algo de esa justicia, pero hay que pensarla desde el amor, desde la misericordia, desde el perdón infinito, infinito, en un grado infinito. Y que nosotros no podemos captar que de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es. Y ahí está la teología negativa. Al decir que Dios es justo, tenemos que decir sí, pero no como son justos los seres humanos. Ese lenguaje analógico siempre es muy importante para interpretar también la Biblia. Algunos se olvidan de esa analogía del lenguaje a la hora de hablar a Dios cuando interpretan la Biblia. Entonces interpretan al pie de la letra, por ejemplo, la ira de Dios, por ejemplo, el castigo de Dios, por ejemplo, la justicia divina. Lo interpretan al pie de la letra en el sentido humano de la palabra y no ven el límite de ese sentido humano, pensando que Dios es así, lo que ellos entienden, por justicia, por castigo, por ira, y no dan ese salto a lo que no puede ser. Dios no puede tener ira, porque eso es un sentimiento humano. Y la ira, si bien es una energía que se vuelca y que da
potencia y fuerza a una acción humana para superar una dificultad. En Dios, cuando se habla de la ira, no se habla de ese aspecto negativo, sino que se habla de un interés tan intenso y tan fuerte por el ser humano, que de alguna manera le tiene que afectar que el ser humano no responda a su amor inmenso. Tiene que ver algo. Cuando se habla de la ira de Dios, está significando desde su amor, ¿cómo le afectará a Dios que el hombre no le responda? Entonces nosotros no encontramos una palabra más, más expresiva que decir la ira, porque eso es lo que nosotros entendemos. Es la reacción, yo diría, intensa, de un sentimiento intenso ante alguien que ves claro que tendría que ir por ahí, pero testarudo no va, no va. Entonces la ira expresa, si quieres, ese sentimiento humano, se le aplica a Dios, pero en Dios es su amor intenso por cada uno e inmenso por cada uno de nosotros, que no quiere que nos perdamos, y es esa reacción, vamos a decir, de Dios, que hace todo lo posible para sacarnos del abismo en el que nos encontramos. Entonces la Biblia lo expresa con la terminología la ira de Dios, expresada como castigo, ¿verdad? Pero después se arrepiente de su ira, se arrepiente, y entonces la misericordia de Dios es mucho más grande que su ira. Así lo va expresando la Biblia también, con ese lenguaje limitado. Repito, muchos no tienen en cuenta esta categoría de la analogía a la hora de interpretar la Biblia, y entonces le ponen a Dios atributos y maneras de entenderlos que son más humanas que divinas, propiamente dicho. Entonces no tienen en cuenta esta desemejanza. Entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Y esto lo dijo el concilio de Letrán. Ya les dije de ese, Detzinger-Metzer, que donde están todo, es el libro que recoge todos los documentos del magisterio de la Iglesia. Se cita así, con la DS. Se encuentra ese libro, se puede comprar. Ahí están todos los documentos del magisterio desde el inicio hasta, está actualizado hasta el día de hoy. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es. Y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Eso es lo que decía Santo Tomás en la Summa Contra Gentiles 1.30. Hoy celebramos su fiesta de Santo Tomás de Aquino. Entonces, en resumen, y para concluir, ¿podemos hablar de Dios? Sí. Cuando hablamos de Él, cuando hablamos de Dios y nombramos sus atributos, o nombramos cómo Dios lo descubrimos en nuestra vida de cómo es, ¿hablamos realmente de Dios? Sí, cuando corresponde realmente a lo que Él es. ¿Significa eso que en lo que estamos hablando ya no hay nada más que hablar? No. ¿Significa que cuando hablamos de Dios ya lo estamos abarcando todo? No. Hay que tener la humildad de que cuando hablamos de Él, saber que estamos diciendo mucho más lo que no es que lo que es. Esa frase es importante. Cuando hablamos de Dios decimos mucho más lo que no es que lo que es. Entonces ese esfuerzo por entender mejor, cada vez mejor lo que más se aproxima dentro de nuestras posibilidades humanas a lo que Dios puede ser, como lo conocemos por las perfecciones de las criaturas, o veremos, como nos cuesta tanto conocer a Dios por causa de nuestra situación actual, necesitamos la revelación para que Él mismo nos hable de su ser. Y ahí es cuando solamente la revelación nos podrá mostrar quién es Dios, pero siempre será en un lenguaje humano. Por eso Él se ha tenido que hacer hombre, para que en nuestro lenguaje humano nosotros podamos entender más de Él a través de su palabra hecha carne, que es Jesús, imagen de Dios. Entonces ahí tenemos este texto, no voy a seguir más. Les voy a invitar a que, si tienen el catecismo, los próximos números que son resumen, un resumen de todo lo visto, pues que ustedes mismos se den a la tarea de leerlo o de aprenderlo si quieren, para que les recuerde
de qué nos hablan esta primera parte del catecismo, que es de la fe en cuanto acto de creer. En cuanto a los preámbulos de la fe o el fundamento racional de nuestra fe, que es la posibilidad y capacidad de conocer a Dios por la razón humana. Siempre es bueno profundizar leyendo pues, esas personas que han buscado argumentos para hablar de ese conocimiento natural de Dios y cómo a través de sus criaturas podemos conocer también a Dios. Así que los dejo con estos textos para dar inicio la semana que viene ya a lo que es Dios al encuentro del hombre, es decir, la revelación. La revelación va a significar que sabemos que la fe, esa respuesta del ser humano a Dios, que le ha entregado su vida y que se ha dado a conocer, que se ha revelado, la respuesta de la inteligencia y de la libertad a Dios que se revela y que nos entrega su vida. Esa es la fe. Entonces vamos a ver después, en el acto de fe, la primera dimensión es que Dios se revela. Dios viene a nuestro encuentro con su palabra. Entonces, en esto vamos a entroncar también con un tema que empezamos en el primer año de las comunidades, primero y segundo año de las comunidades casi, hablábamos de la revelación a partir de la Dei Verbum. El catecismo va a poner en forma de doctrina el contenido de la Dei Verbum, así que vamos a refrescar también ese concepto de revelación que va ligado al concepto de inspiración, la formación del canon bíblico y cómo podemos hablar de la revelación de Dios como palabra de Dios en una palabra humana. No es nuevo para nosotros porque ya lo vimos en las comunidades bíblicas desde el Concilio Vaticano II y ahora lo veremos expresado en el Catecismo de la Iglesia Católica.